estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono, o sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ...203 años, Centroamérica más México proclamaban su independencia del dominio español con la esperanza de construir naciones libres y soberanas. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México rompieron formalmente con la corona, pero el proyecto de unidad centroamericano pronto se fragmentó, dejando en manos de élites criollas el rumbo de los nuevos estados. La promesa de libertad para los pueblos originarios, campesinos y sectores populares quedó relegada. Es un gusto acompañarles, amigos y amigas, que nos están sintonizando en las frecuencias de cada una de las socias de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y lo hacemos en el marco de los 203 años de independencia de Centroamérica más México, los retos que quedan para estas naciones en el centro de América. Les acompaña Yolani Pérez y doy la bienvenida a este espacio de análisis y reflexión a mi compañera Inés González desde Herbol, Bolivia. Junto a ella estaremos reflexionando sobre la denominada independencia centroamericana. Inés, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Yolani, un gusto saludarles y un gusto también saludar a toda nuestra América Latina. Es un tema muy importante, sin duda, el que vamos a tratar hoy día, porque la situación que vive Centroamérica, toda Mesoamérica, es también compleja. Y bueno, le estaremos dedicando un espacio al análisis de estos temas. Y agradecemos, amigos y amigas, el espacio que también nos ha facilitado Leticia Salomón, socióloga e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras, CEDO. Junto a ella estaremos conversando, dialogando sobre esta independencia en Centroamérica. Licenciada Leticia Salomón, qué bueno que la tengamos en estos espacios donde nos juntamos radios y proyectos de comunicación popular en América Latina y el Caribe. ¿Qué tal está? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Yolani. Un gusto estar compartiendo con ustedes, sobre todo con un tema muy provocador y que incluye varias aristas que seguramente se abordarán en el transcurso del mismo. Un saludo para todos. Si comenzamos, licenciada Salomón, un poco 203 años de independencia, ¿cómo se encuentra esta región? ¿Cuáles marcaría usted como avances o retrocesos de esta región centroamericana? Bueno, la verdad que es complicado, a pesar de que se mira un istmo centroamericano bastante chiquitito si consideramos el mapa geográfico mundial, pero es indudable que el paso de los años no ha traído el elemento de identidad y de trabajo colectivo que nos permita a todos estos países juntarnos, fortalecer nuestras debilidades, potenciar las fortalezas que tenemos para tratar entonces de marchar juntos para resolver problemas que por lo general son comunes a todos nuestros países. Cada uno trabajando de forma aislada debilita más una posición de conjunto, como estamos viendo en nuestra Centroamérica. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo por el espacio que nos brinda. En Bolivia, y me permito esta comparación, hay tendencias que dicen que Bolivia es un estado fallido. Quizá es un diagnóstico extremo, porque no encontramos un proyecto de país, por ejemplo, y los políticos, la clase política, siempre plantea en sus planes de gobierno soluciones inmediatas, miradas cortoplacistas. ¿Cuál es el panorama en Centroamérica respecto del rol que están jugando las clases políticas para proyectar el futuro a largo plazo de toda esta región? Ha dado un punto que para mí es fundamental, y es el hecho de que los políticos en general
perciben únicamente su capacidad de intervenir en el muy corto plazo que se relaciona con el número de años que van a estar en el poder como producto de un proceso electoral. Quizás no les interesa tanto ver más allá de los 4, 5 o 6 años porque dicen nosotros no vamos a estar ahí, eso va a ser problema de un nuevo gobierno y por lo tanto potencian más las soluciones inmediatistas y de muy corto plazo sin buscarle soluciones estructurales a los problemas. En ese tema va todo lo que incluye la cuestión de seguridad, que estamos en una situación sumamente crítica a nivel de todo el continente, pero cada gobernante que llega hace lo que considera necesario en 2, 3 o 4 años, sin importar las repercusiones de ese tema a más largo plazo. Entonces, esa visión de contraponer el corto y el largo plazo, la visión de Estado con la visión de sociedad, como que presenta un vacío muy claro en los liderazgos políticos que realmente se sienten incapaces de ver más allá porque sienten que deben aprovechar al máximo esos 4 años para demostrarle a la ciudadanía que invirtieron muy bien su voto y que esperan ese voto para su partido en las próximas elecciones. Ahí está, creo, la principal debilidad del liderazgo político en América Latina. Y licenciada, ¿cómo frente a esto que nos da a conocer ese debilitamiento de la clase política, la falta de ese plan de visión de país? A propósito, en Honduras también hubo una propuesta en este estilo, mirar al país en los próximos 30 años. ¿Cómo se ubica la ciudadanía frente a esto que usted ya nos está describiendo? Yo creo que esta deficiencia a nivel político trae consigo un gran costo social. Es decir, la ciudadanía espera que los líderes con los cuales simpatice resuelvan los problemas que consideran más inmediatos, que lo viven y lo sufren cada día, pero apuestan por el de sus simpatías y no pasa nada. Luego apuestan por otro y no pasa nada. Esto va dejando un espacio por lo que alguien denominó el desencanto con la democracia, de tal manera que las personas sienten que no tiene mucho sentido estar haciendo un gran esfuerzo por apostar con su voto a uno u otro proyecto político, porque ninguno de los dos es capaz de resolver el problema o los problemas que lo circundan en la vida cotidiana. Ese es un costo social bastante grande y va provocando ese desencanto de la ciudadanía con la política y quizás lo lleva al extremo de decir no vale la pena votar, no vale la pena apostar por una u otra opción política, todos son iguales, todos son corruptos, no sirven para nada y ese desencanto con los políticos está conduciendo necesariamente a un desencanto con la democracia. Leticia, ¿cuánto tiene que ver la colonia, porque ahí sí tenemos una historia común, con todo lo que nos pasa? Políticos cortoplacistas y tras los procesos de independencia, un actuar político de la clase criolla, que es la que promueve finalmente las revoluciones y la independencia de la corona, que más bien margina y maltrata a los indígenas cuando la colonia española más bien negociaba con las identidades que ya habitaban este territorio, por lo menos eso ha pasado en Sudamérica. ¿Cuánto pesa la historia colonial? Y si es esa la raíz de los problemas que atravesamos, no solo en Mesoamérica, sino en el resto de América Latina. Bueno, fíjese que ese es un tema que se basa precisamente en un acto concreto. Casi pareciera que la independencia se plasmó únicamente a nivel de la firma de las actas de la independencia que cortaron el vínculo, la subordinación y la dependencia de estas colonias con respecto a la corona española. Pero en realidad ese margen que surgió después de la independencia quedó un poco a la deriva y por supuesto hubo otros
otros también como colonialistas que vieron la oportunidad de entrar a ejercer algún tipo de control sobre estos países, quizás superando la vieja concepción de colonialismo y concentrándose más en relaciones que después algunos autores denominaron relaciones de dependencia, que realmente ha puesto en aprieto a estos países. Y esto se combina muy bien con la falta de identidad nacional o con el choque de esa conciencia de identidad con la conciencia de quienes asumen un papel de colonialista en nuestros países. Y esto nos está diciendo entonces que algo está fallando en esta concepción y que evidentemente aquella vieja concepción de colonialismo y subordinación no ha desaparecido, sino que ha mutado. Y en ese proceso de mutación aparecen otras formas más encubiertas, más sutiles de subordinación que reproducen en la práctica el viejo colonialismo. Y bajo estas prácticas, por lo menos en Centroamérica, ya ni siquiera vamos a incluir en esto a México, por ejemplo, se hablaba del proyecto de unidad de esta región. Estamos hablando visibilizar a Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala como una gran nación. Esto, sobre todo, le pregunto, licenciada, porque hay un político a nivel centroamericano que habla de un proyecto unionista y no estamos hablando de Morazán, estamos hablando del presidente Nayib Bukele, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se inserta este proyecto y esta propuesta en una Centroamérica como esta, con estos rasgos que usted ya acaba de mencionar? Bueno, yo creo que aquí se conjugan varios elementos. Uno de ellos es la debilidad o inexistencia de la visión de nación, plan de nación, perspectiva estratégica, como quieran llamarlo, a nivel de cada uno de los países. Y esa ausencia o debilidad hace que a nivel de una visión más colectiva del istmo centroamericano se presenten visiones e identidades muy deformadas o limitadas que impiden ver más allá de sus propios límites geográficos y que indudablemente está planteando una situación similar a la debilidad de los políticos para ver más allá del corto plazo y tener una visión estratégica que realmente enfrente de cara a los principales problemas y los resuelva. En toda esta historia arrastramos nosotros desde los líderes de la independencia esa visión de una Centroamérica unida. Pero vimos que con el paso de los tiempos no solamente se manifiestan elementos que nos acerquen, sino elementos que nos alejan, que nos separan como países vecinos de lo que está ocurriendo en otros países. Y ya no digamos de choque de identidades nacionales, sino choques de una visión concreta de hacia dónde quieren conducir a estos países. En ese sentido, como que estorba esa visión de conjunto y esa visión de largo plazo, el hecho de juntarnos y seguir unidos por una especie de ausencia de líderes regionales. Porque fíjese usted que no basta con que alguien diga o hable de la importancia de unirnos y de avanzar como región y de proclamarlo, sino que esto requiere un elemento fundamental que es la legitimidad. Y al no tener legitimidad, hace que eso no pase más de un discurso y no se concrete en medidas particulares que haga posible la identificación o el acercamiento de 2, 3, 4, y ya no digamos de todos los países centroamericanos en torno a un ideal común. Para eso falta muchísimo y yo diría, en primer lugar, faltan liderazgos políticos con visión estratégica y con legitimidad ante la sociedad para impulsar programas tan ambiciosos como esos de juntar o unir a estos pedacitos de países que tenemos nosotros en uno solo. Probablemente esa es la utopía y hay largo camino.
con liderazgos que son más bien caudillistas y que están tendiendo al autoritarismo, claramente. ¿Cuánto cree que falte para encaminarse en ese rumbo? Son más de 200 años los que han transcurrido y no se logra consolidar un proyecto, por lo visto, anhelado o como utópico para Centroamérica. Pues la verdad que yo no soy optimista con respecto a eso. Yo siento que es más lo que nos separa que lo que nos une. Y eso sí debería ser preocupante porque nadie habla del tema. Fíjense que ha habido como un acomodamiento con respecto a los organismos regionales de integración. Se habla de integración económica, de integración de la justicia, se eligen diputados a nivel centroamericano, pero eso no pasa de ser un entretenimiento burocrático para seguir manejando la idea de una Centroamérica unida. Y yo creo que aquí hace falta que surjan esos liderazgos que se construyan a nivel nacional primero y que puedan ser capaces de entusiasmar o de motivar a otros líderes también de la región con los cuales coincidan en una visión de largo plazo. Ahí tenemos un problema porque con el paso del tiempo se va ideologizando la gestión pública en cada uno de estos países y en lugar de acercarlo, se van alejando y se tiene también el síndrome de la coincidencia. Con ese no me acerco porque me puede contaminar su imagen de izquierdista o derechista, de represor o de demócrata, y eso me puede afectar. Entonces prefieren manejar las cosas así como están, manteniendo un discurso formal de integración centroamericana, pero sin que se produzcan avances concretos en ese sentido. Falta mucho para que eso se concrete. Bueno, queremos agradecer a la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través del programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, a leer hoy junto a la socióloga e investigadora Leticia Salomón, Independencia en Centroamérica, democracia más autoritaria. Sobre todo, licenciada Salomón, para la gente que nos está viendo en el sur del continente, ALER tiene mucha audiencia en esta región de América Latina y el Caribe. Si nos tocara hacer justamente una radiografía rápida, sabiendo que son pinceladas de cada uno de estos países por lo menos estos 4 de Centroamérica, ya incluso, bueno, o si quisiera hacer el saltito a Costa Rica, que sabemos que es distinto este contexto, cuáles son las realidades y los contextos así a grandes rasgos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y por supuesto de Honduras, 203 años exactamente después de la denominada independencia. ¿Cuáles son las realidades que hoy por hoy está enfrentando el pueblo centroamericano en estos países? Bueno, si ustedes se fijan, como los grandes problemas que están todavía sin obtener la solución adecuada, está el tema de la pobreza, el tema del empleo, el tema de la seguridad, por supuesto, migración está muy de cerca como consecuencia de los 3 anteriores, y tendríamos una especie de complemento y es la cuestión de lo que ocurre a nivel de los líderes políticos con 2 temas fundamentales que son el tema de seguridad ciudadana y de narcotráfico, matizado todo ello con esa pincelada de autoritarismo o de nuevos autoritarismos que están caracterizando el escenario centroamericano. En ese sentido, entonces, si nosotros hablamos de pobreza, debiéramos de pasarles la factura a todos los líderes políticos de los últimos años, y no me refiero desde la independencia para acá, agarremos los últimos 50 años, cuál ha sido su responsabilidad en el combate a la pobreza y cuáles son los números convincentes con que terminan sus gestiones. Entonces, en ese sentido,
o la pregunta es, ¿se está avanzando en la lucha de la pobreza o no? Y si se está avanzando, ¿por qué se está yendo la gente buscando mejores oportunidades en Estados Unidos o en Europa? El tema de seguridad es un tema realmente terrible y muy cercano a la ciudadanía, que sienten que no pueden seguir viviendo en sus comunidades ante la amenaza de una criminalidad común o organizada que les pueda estar afectando. En ese sentido, iniciativas fuertes que rompen con todos los esquemas, como lo que ha ocurrido en El Salvador con el presidente Bukele, nos está advirtiendo que hay una solución en el tema de la inseguridad que la gente recibe con aplauso, aunque esto signifique una afectación del Estado de Derecho, de los mismos derechos humanos, de los mismos derechos constitucionales de la gente, y pareciera que están dispuestos a pagar ese precio a cambio de obtener buenos resultados. Entonces vemos que este tema se vincula con los otros que mencioné, que es el tema de corrupción y de narcotráfico. Fíjense ustedes que la corrupción pequeña, mediana, grande o hipercorrupción está permeando en todos los países centroamericanos y está brotando con escándalos ocasionales que nos están advirtiendo que algo está pasando en la visión que tienen los líderes políticos sobre el manejo de las finanzas públicas, sobre el manejo de recursos que nos compete a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, las visiones que se perfilan en términos de los líderes para buscar soluciones a estos problemas, pueden haber mucho más, pero yo siento que estos son los más visibles y los más sensibles para la ciudadanía, nos advierten entonces de que se están utilizando estilos diferentes para enfrentarlo. Y en esa diferencia de estilo va apareciendo como una amenaza los estilos autoritarios que quieren imponer soluciones por la fuerza, sofocando la posibilidad de crítica, de cuestionamiento o de demanda de la propia ciudadanía, que siempre sus acciones o reacciones son mal vistas por dirigentes o líderes autoritarios. En ese sentido, entonces, vemos una Centroamérica complicadísima con ese tema, con todos los temas que les he planteado, que incluye inclusive a Costa Rica, que en este momento se está viendo también salpicada de temas como corrupción y narcotráfico, inseguridad ciudadana y pobreza, que está allí y que está acercando cada vez más Costa Rica a lo que es el resto de Centroamérica, lejos de permanecer aislada y como un núcleo aparte, como no contaminada con los problemas que son más comunes al resto de Centroamérica. Y esto nos hace ver que somos cada vez más frágiles como nación y sobre todo frente a los fenómenos que ocurren a nivel mundial. Y podemos decir concretamente frente a los Estados Unidos que para ellos sus temas principales con respecto a Centroamérica son el tema de la migración, el tema de seguridad. Y para eso establecen mecanismos de cooperación, acuerdo con estos países centroamericanos al margen de sus líderes, al margen de sus tendencias políticas o ideológicas, porque ellos buscan socios para enfrentar esos dos problemas que los atacan directamente y que saben que no van a poderlo solo si no es con la ayuda y cooperación de los líderes políticos centroamericanos. Bien, Leticia, ya solo para redondear, es difícil pensar entonces en un futuro próximo unido como Centroamérica, es un, como lo había dicho antes, una utopía, pero al menos es posible pensar en superar estos problemas que son los álgidos que usted ha mencionado. ¿Hay posibilidades? ¿Ve usted alguna luz en los líderes políticos de estos países centroamericanos para resolver en alguna medida, puesto que también
y no sé cuánto Naciones Unidas tiene que ver y presiona para que esto suceda. Los objetivos de desarrollo, por ejemplo, tendrían que ser mecanismos de presión para que los estados avancen para superar ciertos niveles de pobreza y migración que afecta tanto a Centroamérica. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, yo siento que el principal problema es dejar la solución en los líderes políticos. No hay liderazgos nuevos, frescos, que nos estén advirtiendo que viene una nueva oleada de líderes políticos con una visión más estratégica, con una visión de conjunto, de unión, de cooperación entre países, sino que cada uno pareciera que está luchando por salir a flote, no importa si para ello da codazos a los demás, tratando entonces de obtener soluciones a nivel individual. Si nosotros lo vemos así y si vemos que es muy difícil que aparezcan líderes políticos con esa visión estratégica y de unión centroamericana, tenemos que ver cómo se hace la fuerza de diferentes instancias. Vean ustedes, los organismos internacionales tienen un papel muy importante que jugar en ese sentido, pero no solo ellos, sino también las organizaciones sociales, la ciudadanía organizada que empieza o debe empezar a demandar o a exigir nuevos liderazgos con nueva perspectiva, con nueva oferta y con una nueva visión de futuro para nuestros países. Y este es un tema en el que hay que trabajar bastante porque hay muchos líderes que consideran que un plan de país es un problema de expertos que se sienten a decirnos cuál es la solución teórica, la solución mágica para estos problemas y que con ello se puede solucionar lo que tenemos. Hace falta consenso, hace falta estar de acuerdo con otros partidos políticos, hace falta ver si coincide esa visión política o visión de organismos internacionales con la visión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Y no se trata de tener una coincidencia total o perfecta, sino ver cuáles son los temas, 1, 2 o 3, en los que se puede trabajar de manera coordinada y conjunta y no esperar a que podamos tener una coincidencia del 100%, porque es evidente que eso va a ser muy complicado que podamos verlo en el futuro cercano. Bueno, queremos agradecerle a la licenciada Leticia Salomón, no sin antes agradecer los mensajes que nos llegan. Inés, Norma Cruz Hernández, ese Parlacén es una farsa, solo es un desperdicio de miles de lempiras que no tenemos, una formalidad sin sentido. Es el mensaje que nos llega a esta transmisión que estamos haciendo a través de las redes sociales de ALER. Agradecerle, Leticia, sabemos que más allá de la fecha de esos 203 años es un largo recorrido para ya ni siquiera hablar de un proyecto unionista, sino hablar de países que logren garantizar la dignidad para su gente. Y eso significa que la institucionalidad se fortalezca, que el Estado de Derecho prevalezca y que cada uno de los derechos a la ciudadanía sea garantizado. Gracias, licenciada. Ha sido un placer estar con usted. Bueno, Inés, así vamos cerrando este espacio de Voces sobre la Mesa. Bueno, ha sido un placer conducir este espacio contigo, Yolani, y conversar con Leticia Salomón, que definitivamente nos ha dado un panorama claro en pocos minutos de lo que sucede en Centroamérica y las proyecciones. No son alentadoras, pero ella ha dicho algo clave con lo que yo me quedo. La ciudadanía tiene que empezar a organizarse y las organizaciones de sociedad civil generar presión, porque si nosotros no nos organizamos y no presionamos, nuestros gobiernos no lo van a hacer por propia voluntad. El tipo de liderazgos que tenemos no son los mejores. Así es que con ese mensaje me voy, con la ciudadanía organizada. En esa dirección tenemos que caminar. Un gusto. Así es. Un gusto también, Inés González, desde la red Herbol en Bolivia, en el sur del continente, Yolani Pérez desde los estudios de Radio Progreso en el corazoncito de América y por supuesto Leticia Salomón, también analista hondureña. La próxima semana nos encontramos en otro programa de Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó
Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.